Buenas tardes. Gracias por asistir a esta sesión y el tema que les voy a presentar es sobre malformaciones cavernosas en el paciente pediátrico. Bien, los cavernomas en general son malformaciones capilares de bajo flujo que angiográficamente son ocultas. Tienen una prevalencia diferente entre la población adulta y pediátrica, mientras en la población adulta representan menos del 0.56%. En la población pediátrica puede alcanzar entre el 18 a 25% de todas las malformaciones vasculares en los menores de 18 años. Pueden ser lesiones únicas en el 80% y lesiones múltiples en un 20% de los casos. Su presentación puede ser esporádica, pero también en México tenemos una gran penetrancia en familias donde llega a presentarse hasta en un 30-50% de los casos. En las malformaciones cavernosas familiares se ha encontrado que son autosómicas dominantes, de penetración incompleta y de expresividad variable. El promedio de edad de presentación en edad pediátrica es entre los 9 y los 10 años de edad. En esta imagen, bueno, podemos ejemplificar los capilares normales a través de microscopía electrónica. Sin embargo, en las malformaciones cavernosas, esta es una zarzamora y tiene más o menos esa apariencia, este tipo de lesiones, por todos los sinusoides que la conforman. La historia natural de los cavernomas se ha estudiado a lo largo de las últimas décadas y se han hecho diferentes estudios para poder establecer el riesgo de hemorragia anual en este tipo de lesiones. Son estudios, la mayoría de ellos retrospectivos, algunos prospectivos, pero con un número pequeño de casos. Y bien, dentro de las formas familiares con herencia autosómica dominante, encontramos 3 subtipos, aunque Zabramsky los divide hasta en 4 tipos a este tipo de malformaciones. Y la más frecuente de ellas, en el 80% de los casos, son las malformaciones cavernomatosas de tipo 1, que afectan principalmente al cromosoma 7q 11.2, y el CRIT1 es uno de los factores más importantes en este tipo de malformaciones. Dentro de los factores de riesgo también existe la exposición a radioterapia y este tipo de lesiones se acompañan frecuentemente de anomalías venosas. Los cavernomas cerebrales tienen un riesgo anual de sangrado de hasta el 2% anual. Y en los cavernomas espinales, que son los menos frecuentes, el riesgo anual de sangrado se incrementa hasta un 4.5% de los casos, dependiendo de la referencia. Y bien, este es un esquema muy interesante para poder ejemplificar las localizaciones de los cavernomas. El 80% de ellos se localizan a nivel supratentorial, predominantemente en el lóbulo frontal. También existen cavernomas profundos que pueden incluir a los ganglios de la base y al tálamo. Y dentro de los infratentoriales corresponden al 15% de las malformaciones cavernomatosas, donde predominantemente se localizan a nivel del tallo cerebral, principalmente a nivel del puente. A nivel de la médula espinal son los menos frecuentes y constituyen el 5% de estas malformaciones. Esto también es para ejemplificar las lesiones. Las del lóbulo temporal son las que más se asocian a epilepsia y son las segundas más frecuentes a nivel supratentorial. Y bien, los cavernomas gigantes, que también existen, pueden mimetizar tumores con apoplejía in situ. Esta es una situación que es importante principalmente en la población pediátrica, que es la que permite que puedan llegar a esos volúmenes. El día de ayer tuvimos la oportunidad de ver el trabajo también presentado por el doctor Natal y también nos mostró este tipo de malformaciones cavernomatosas también de tipo gigante que se presentan también en la población joven. Y como ya se los había mencionado, la asociación entre cavernomas y las malformaciones venosas ocurre hasta en un 33% de los casos. Se consideran errores embriogenéticos del desarrollo vascular y se considera que también puede ocurrir como una vasculopatía degenerativa de novo, que eso es lo que se observa en algunos pacientes que han recibido
radioterapia. Algo que es muy característico cuando sangran son los depósitos de hemosiderina y la gliosis que se forma alrededor de este tipo de lesiones. Estas son las imágenes de histopatología donde se caracterizan este tipo de malformaciones vasculares. Existe todo un gran espectro de mutaciones genéticas en los cavernomas, como lo mencioné en una de las diapositivas previas. Todas estas son las alteraciones genéticas que se han encontrado en este tipo de malformaciones y que han permitido subclasificarlas de acuerdo a sus manifestaciones. Esta es otra imagen histológica de una malformación cavernomatosa donde se observa todos los múltiples sinusoides, el sangrado dentro de los mismos y cómo está conformada completamente este tipo de malformación con vasos anormales. Estos son algunos de los estudios actuales que se están realizando en malformaciones cavernomatosas para poder evaluar la expansión clonal de las células endoteliales que permiten que se desarrolle este tipo de malformaciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas de los cavernomas en los pacientes pediátricos, la manifestación clínica más frecuente son las crisis convulsivas. Hasta en un 50% de los casos debutan con hemorragias en un 25% de ellos y pueden presentar un déficit neurológico focal hasta en un 25% de los casos, principalmente en aquellos que alcanzan grandes volúmenes. Y entre el 25 a 50% de los casos puede encontrarse como un hallazgo incidental en los estudios por resonancia magnética y en menos del 1% de las necropsias. Existe también una clasificación por imagen de resonancia magnética para este tipo de lesiones y esto depende también de la intensidad y la hemorragia con la cual se presentan este tipo de lesiones. En el T2 se puede encontrar hasta el 80% de este tipo de malformaciones, se pueden visualizar y con gradiente de eco hasta el 90% de las malformaciones cavernomatosas pueden ser diagnosticadas. Esta es una ejemplificación de los cavernomas múltiples, que por fortuna no son tan frecuentes, pero que se observan principalmente en los casos familiares. En cuanto al manejo de las malformaciones cavernosas, cuando ya se ha establecido el diagnóstico por resonancia magnética, existen dos grupos. El grupo donde solamente fue un hallazgo incidental por resonancia magnética y que se mantienen asintomáticos los pacientes, y donde se sugiere que estos pacientes se mantengan bajo observación y con seguimiento con estudios de resonancia magnética entre cada 4 a cada 6 meses para poder evaluar el comportamiento de este tipo de lesiones. En el caso donde se encuentran los pacientes sintomáticos, estos pueden tener manifestaciones de epilepsia, principalmente crisis convulsivas, que en ocasiones pueden ser crisis convulsivas de difícil control. Pueden presentar los pacientes también clínicamente un deterioro neurológico progresivo. Pueden tener hemorragia severa en un área no elocuente de primera en algunos grupos. También pueden presentar hemorragia severa en áreas elocuentes. Y en estos casos existen 3 modalidades importantes para el tratamiento. Una es la resección microquirúrgica, la otra el uso el empleo de radiocirugía estereotáctica y la ablación con láser. Hay múltiples publicaciones dentro de la literatura para el manejo de este tipo de malformaciones y este es uno de los estudios más recientes en donde se utiliza la ablación láser guiada por estereotaxia en pacientes con epilepsia asociada a malformaciones cavernomatosas. Sin embargo, uno de los problemas que tienen este tipo de estudios es que el seguimiento ha sido muy corto, menos de 12 meses, por lo cual no se puede evaluar todavía a largo plazo los efectos reales de este tipo de procedimientos y si realmente son curativos para este tipo de pacientes. Este es un caso que les voy a presentar algunos casos que hemos tratado en el hospital. No son tan comunes. Los cavernomas que nosotros hemos visto en nuestra población se presentan alrededor de 5 a 6 casos anuales.
que realmente no es tan considerable con respecto a el resto de las malformaciones vasculares cerebrales. Este es un caso de una paciente femenina de 14 años de edad que debutó con crisis parciales complejas. Esta paciente fue enviada desde Chiapas ya con un tratamiento antiepiléptico instaurado. Se le realizaron los estudios complementarios con esta niña y el estudio inicial es la resonancia magnética, donde se logra ver esta lesión importante cavernomatosa, y la cual abordamos también con el protocolo de epilepsia, y se realizó también una craniotomía frontoparieto temporal para poder evaluar toda esta área desde el punto de vista de neurofisiología, tanto para resecar la lesión como también para evaluar el resto de las estructuras y que no quedara un foco epileptogénico activo. Este es el estudio de control de la paciente, donde podemos ver la amplia resección de la lesión y donde clínicamente hubo un buen control de las crisis en esta paciente. Este es otro caso, bueno, como les había comentado, a veces mimetizan algunas lesiones que pudieran parecer tumorales, en otros pueden mimetizar otro tipo de malformaciones vasculares con ruptura. Este fue un paciente masculino de 9 años de edad, el cual durante toda su vida se le catalogó con retraso global del desarrollo, y desde el año de edad fue notorio que este niño tenía una hemiparesia izquierda. Acudía a una escuela especial y a rehabilitación. Desde entonces, 3 semanas previas al ingreso con nosotros, él empezó con manifestaciones de irritabilidad, de cefalea. Hubo un incremento notable en cuanto al déficit motor que ya tenía previamente, y además con datos clínicos de hipertensión intracraneal. El estudio inicial, esta es la tomografía con la cual llegó al hospital. Y en este estudio podemos observar la lesión que ocupa los ganglios de la base y también el tálamo, y unas zonas heterogéneas también, donde se ve la zona extensa de hipodensidad y unas zonas también que corresponden a hemorragia. Se realizó el estudio de resonancia magnética y una resonancia magnética donde se pudo visualizar la extensión de la lesión y también con zonas de sangrado intralesional. A este paciente le realizamos una craniotomía y entramos también a nivel transubcal para poder hacer la resección de la lesión y el drenaje del hematoma en esta localización. Este es otro caso de una paciente femenina de 8 años de edad, quien debutó con dificultad en cuanto al aprendizaje. Tenía un mal aprovechamiento escolar por las dificultades que presentaba desde el punto de vista cognitivo. Cursó también con una hemiparesia izquierda y con crisis parciales complejas, que fue el motivo por el cual le realizaron este estudio en Puebla. El inicial fue una tomografía de cráneo simple, donde podemos ver esta gran lesión hiperdensa localizada en el área motora con esta paciente. Se realizó complementariamente una resonancia magnética con una angioresonancia, donde podemos ver la gran malformación vascular, y donde de inicio, bueno, parecía ser esto una lesión aneurismática. Sin embargo, ya en la cirugía encontramos que no era más que parte de la misma malformación vascular. Hicimos una craniotomía frontoparietal. Esta es la lesión, como se observa durante la cirugía. Se hizo una resección total de la lesión, y este es el estudio de control con esta niña. También hubo una buena respuesta en cuanto al control de las crisis. Estos son, dentro de la literatura, lo que más se reporta obviamente son las lesiones de localización frontal, y es hacia donde más apuntan la mayor parte de los estudios que se están realizando en los últimos años para evaluar también el comportamiento biológico de este tipo de lesiones. Esta fue una niña de 4 años de edad que debutó también con crisis convulsivas y tenía también problemas en cuanto al aprendizaje. Con ella se realizó este estudio de resonancia magnética, donde podemos ver la malformación cavernomatosa, donde se observa una parte parcial donde
se describen, al menos por imagen, que tiene aspecto de palomita de maíz, pero vemos también la gran zona extensa con sangrado intralesional. Con ella, este es el estudio de angioresonancia para poder evaluar completamente la lesión, y se abordó también a través de una craniotomía y una resección transcortical de la lesión. Las lesiones en la fosa posterior están descritas, pero son las menos frecuentes de todas los cavernomas intracraneales. Y las lesiones gigantes también no son las más frecuentes. Esta es una paciente femenino de 2 años de edad que llegó con nosotros con antecedentes de retraso global de desarrollo, con macrocefalia. Desde muy pequeña los padres habían identificado que tenía dificultad para mover las 4 extremidades, siempre estaba rígida. Llegó con nosotros con una cuadriparesia espástica. Ella debutó también con una hipertensión intracraneal secundaria a hidrocefalia. En su ciudad de origen, en Chiapas, se le colocó una derivación ventriculoperitoneal y con ello fue enviada a nuestro hospital. Con ella, bueno, fue un caso bastante complejo. ¿Por qué razón? Porque la paciente llegó con una sepsis abdominal, con una perforación intestinal secundaria a la colocación de ese sistema valvular. Se le tuvo que realizar una colostomía, retiro del sistema valvular y colocación de, de un drenaje ventricular externo, y realizar una traqueostomía por las condiciones tan malas en las que llegó a nuestro hospital. Ya una vez que se resolvió esta situación con esta niña y se estabilizó su condición, se realizaron estos estudios de resonancia magnética donde se aprecia esta gran lesión heterogénea que ocupa casi más del 60% de la fosa posterior, y donde vemos los gradientes también para poder evaluar las zonas de sangrado. Y con el gadolíneo podemos delimitar perfectamente la lesión y vemos la gran compresión también que tenía hacia el tallo cerebral. Con esta niña hicimos un abordaje en la fosa posterior, una craniotomía suboccipital más resección de la lesión que encontramos ahí. El reporte fue de un angioma cavernoso. Estas meses después de la resección de la lesión en el seguimiento, y todavía tenía su traqueostomía y era sostenida todavía por el papá porque todavía persistía en ese momento con su déficit neurológico y continuó en rehabilitación. Esto es a 8 años del seguimiento de la paciente, donde ya es completamente independiente y no tiene ya la traqueostomía. Aunque sí el déficit de la paresia persiste, pero le permite ser independiente. Existen diferentes estudios que se han reportado en la literatura y principalmente en los últimos años. Esta es una de las guías que han salido para el manejo de las malformaciones cavernosas. Existe también dentro del grupo Cochrane un grupo de estudio para las malformaciones cavernomatosas, principalmente en el Reino Unido. Y estas son las guías que se presentan y las recomendaciones para el manejo de estos pacientes, y donde principalmente se apunta hacia el tratamiento quirúrgico de los pacientes con malformaciones cavernomatosas. Esta es la guía que salió de radiocirugía en 2013 con Lunsford, donde viene la guía de manejo para este tipo de pacientes. Sin embargo, como ya lo habíamos mencionado, algunos de estos pacientes que son sometidos de inicio a tratamiento con radiocirugía, finalmente al cabo de 1 o 2 años después de ese tratamiento, son sometidos a resección quirúrgica por resangrado. Este es otro de los estudios también que se han reportado de la ablación con láser guiado por estereotaxia, y que ya lo había presentado anteriormente en cuanto al manejo de este tipo de lesiones. De hecho, quien tiene más experiencia en el manejo de ablación con láser en malformaciones cavernosas es la doctora Zulma Tovar en Nueva York. Sin embargo, como les había mencionado, requerimos más tiempo de evaluación de estos pacientes para poder saber si realmente fue efectivo este tipo de tratamiento desde el punto de vista curativo. Este es uno de los estudios más recientes publicados también por el Instituto Barro,
donde se utiliza el láser con CO2 para el tratamiento de cavernomas. Sin embargo, también es un estudio que es muy reciente, son pocos pacientes y donde se requiere realmente un seguimiento mucho más largo para poder evaluar la efectividad del tratamiento. Esta es la ablación con láser y que también se utiliza en los pacientes con epilepsia, con focos epileptogénicos muy focales y donde se ha visto a largo plazo que tiene un resultado bastante bueno en el control de las crisis. En cuanto a las conclusiones, la modalidad de manejo más efectiva en los angiomas cavernosos sigue siendo la resección microquirúrgica. En cuanto a las cavernomas incidentales, como ya lo mencionamos, los asintomáticos deben de mantenerse bajo observación, a menos de que en ese transcurso del tiempo el paciente presente algún síntoma neurológico y requiera retomarse el tratamiento quirúrgico. Como ya lo mencioné, la ablación láser requiere de mayor tiempo de seguimiento para evaluar resultados efectivos y los pacientes sometidos a radiocirugía en algún momento de su evolución requerirán de resección quirúrgica. Muchas gracias. Ok, gracias, Griselda. Jaime, ¿tú vas a moderar? Sí, podemos ver si hay preguntas para Griselda, sin problema. Sí, yo tengo una pregunta, doctor. Adelante. Ajá. En el caso de la paciente femenina de 2 años de edad, ¿cómo es el manejo? Y también el tratamiento, todo esto. De la niña, la que presenté que tuvo la lesión en la fosa posterior. Ajá. ¿O cuál? Bueno, con esta niña inicialmente lo que se hizo fue, bueno, se hicieron los estudios para poder saber exactamente qué tipo de lesión tenía y para poderla abordar, pero teníamos que iniciar primero el manejo de las complicaciones con las que llegó con nosotros, que eran muy importantes. La sepsis abdominal se tuvo que someter a una laparotomía exploradora para poder hacer la reparación de la perforación y hacer una colostomía para hacer la derivación intestinal. Tuvimos que retirar el sistema valvular que traía y colocar una derivación ventricular externa. Se hicieron los cultivos para el aislamiento del germen y se instaló un tratamiento con antibióticos por parte del servicio de infectología. Con esta paciente, ya una vez que pudimos controlar esta parte, entró posteriormente ya la cirugía para la resección del cavernoma. Y posteriormente, ya cuando concluimos en conjunto con infectología, que estaba en condiciones de manejarse la hidrocefalia, lo que hicimos fue colocar una derivación ventriculateral. Con esta paciente, un año después, en el seguimiento, el servicio de cirugía pediátrica realizó la reconexión intestinal del colon. Actualmente con ella se retiró también finalmente la traqueostomía que se le había colocado porque ella tuvo una intubación prolongada por sus condiciones y actualmente está en seguimiento por consulta externa y de hecho una de las propuestas que tenemos para esta paciente es evaluar retirar el sistema valvular. Ok. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta? O comentario. ¿O comentarios? Yo quería preguntarle a la doctora si, por ejemplo, en el caso de los cavernomas que estén en áreas no elocuentes, que sean asintomáticos, que estén fácil en un área cortical, por ejemplo, el polo frontal, polo temporal, que sean asintomáticos, ¿ella recomienda observarlos o pudiésemos intentar en algún momento extirparlo para evitar una complicación de un sangrado en algún momento? O no, quisiera saber cuál sería su accionar en ese caso. Gracias. Generalmente esperamos a que el paciente tenga alguna manifestación clínica. De hecho, bueno, aunque no presenté aquí un caso que es muy interesante, tengo de hecho un paciente con una lesión, con lesiones múltiples, un niño de 4 años de edad que fue operado de un meduloblastoma
y que fue sometido a radioterapia de neuroeje y quien 2 años después inició con manifestaciones de crisis convulsiva y presentaba dos lesiones cavernomatosas en la región parieto-occipital y otra en el temporal. Y por las crisis convulsivas con las que empezó él a manifestarse, se operó de esas lesiones. Sin embargo, en el seguimiento, 1 año después, encontramos otra lesión, una lesión localizada a nivel frontal. Sin embargo, el paciente se encuentra asintomático y decidimos mantenerlo solamente bajo vigilancia. Al menos eso es dentro de la experiencia que tenemos nosotros. Generalmente nosotros no vemos lesiones asintomáticas en los niños. Casi todas ellas son lesiones que ya han tenido sangrado, son lesiones que producen déficit neurológico o epilepsia, que son las razones principales por las que los operamos. Generalmente no tenemos, como en adultos, que es donde es más frecuente encontrarlo como hallazgos y donde generalmente lo que se sugiere es mantenerlos nada más en vigilancia. Justo lo que quería yo comentar, ¿puedo, Gris? Sí, por supuesto. Es que en las lesiones que son de lo que se denomina en la literatura anglosajona, pues lo que es el tronco encefálico, acuérdense que igual en esos casos es donde no aplica muy bien eso de si veo una lesión con hemorragia reciente, me espero a ver si vuelve a sangrar. O sea, en el tronco encefálico el criterio normalmente es que con un evento de hemorragia, pues es mejor operar, porque si te esperas al segundo, o al tercero, ¿no? Que alguna vez nos tocó eso con una paciente que llegó de Cancún, tienen un deterioro tan grande que la verdad es que pues ya lo que sería cuestionable es si vale la pena meter al paciente cuando tiene mucho daño. Característicamente el paciente que tiene cavernomas mejora bastante desde el punto de vista clínico en niños. No sé cómo les vaya tanto en adultos, pero en niños sí les puedo decir que aún en tallo cerebral los operamos y prácticamente todos los chavos mejoran. Es una característica primordial. Sí, de hecho, en tallo cerebral, cuando se encuentra una lesión cavernomatosa con hemorragia, se sugiere que se deba de operar inclusive con el sangrado de estos niños, o bueno, los adultos también. ¿Por qué razón? Por lo que ya mencionaba usted, no se puede uno esperar en tallo cerebral a que tenga un segundo o un tercer evento, a menos de que la familia asume el riesgo de no someterlo a la cirugía. Pero bajo condiciones normales se hacen las cirugías y se hacen los abordajes clásicos de base de cráneo para poderlos abordar y hacer la mejor resección posible. Por supuesto. Muy bien, entonces pasamos con Vicente, si no tienes inconveniente, Gris. Adelante. Muy Adelante, bien. gracias por estar con Vicente. nosotros, doctor.